Buenas noches, bienvenidos a Contrastés. Guille, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, Emanuel, muy buenas noches para todos. Bueno, hoy vamos a hablar todo el programa de Maradona. No. No, bueno, a ver, haces zapping, ¿viste? Poner el Discovery Channel y están hablando de Maradona. Y todos hicieron de gimnasia en el Discovery Channel. Sí. Es impresionante, ¿no? Vamos a ver si en unos días están todos tan contentos. Sí, a ver, deportivamente no sé si le tienen mucha fe, pero bueno, ha sido realmente una revolución que se mezcla, ¿no es cierto?, lo político con lo deportivo. ¿No? Porque hoy, por ejemplo, hacían algunas notas de mucha gente que es militante kirchnerista que se acerca justamente para hacerse socio de gimnasia, porque además Cristina es hincha de gimnasia y obviamente que Maradona es kirchnerista, o por lo menos siempre ha adherido al kirchnerismo desde esta época, porque Maradona fue menemista, fue dualdista, no me acuerdo si fue de la Ruista, creo que no. Pero no me acuerdo bien, pero fue nestorista, fue cristinista, creo que nunca fue macrista, siempre se llevó mal con Macri desde que era presidente de Boca, y ahora será albertista, si gana. Seguramente. Si gana. Bueno, a ver, al margen de esta cuestión, digamos, risueña, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Tranquilos que no. Si nos ponemos a analizar un poco la coyuntura a nivel nacional, muy cortito, tenemos que decir que el viernes, cuando terminábamos el programa, no había cepo. Esas son las cosas que pasan en este país. Nos sorprendió un domingo, antes del Superclásico. Así como nos sorprendió también el cambio de ministro. También, sí. Pero bueno, había algunos rumores. Sí, de esto también, pero no sé si alguien lo esperaba un domingo a las 3 de la tarde el anuncio. Sí. Bueno, a ver, lo que tenemos que decir del cepo es que obviamente es una medida que el gobierno no quería tomar, que no creen, como tampoco creen en ninguna de todas las otras medidas que tomaron hasta ahora, como la quita del IVA, el aumento del piso de las ganancias, etcétera. Digamos que la tomaron. Pero la tomaron. Y por el momento los habría ayudado. Sí, porque por ejemplo hoy el riesgo país, que está altísimo, estaba rondando los 2.000 puntos, había llegado a más de 2.500, así que en ese sentido aparentemente ayudó. Estaba subiendo la bolsa, las acciones argentinas en Wall Street también, el dólar está estable. Dentro de lo mal... No sabemos cuánto va a durar. Pero dentro de lo mal, lo que te dicen los economistas es que por lo menos se encuentra una especie de calma, ¿no? Sí. De tranquilidad. Veremos si esta calma dura hasta octubre, veremos qué es lo que pasa después de las elecciones de octubre, y veremos qué es lo que le queda al que gobierne, ya sea Macri o Alberto Fernández, desde el 10 de diciembre en adelante. ¿Y hasta cuándo está el cepo? Bueno. ¿Sigue después con quien sea electo presidente? Vos escuchás a algunos economistas y te dicen, y la verdad, que todas estas medidas que tomó Macri, probablemente las iba a tener que tomar el próximo presidente. Sí. Así que si fuera Macri se adelantó a medidas que probablemente le iba a tener que tomar porque la economía estaba muy frágil, y si era Alberto Fernández, bueno, tuvo la suerte, digamos, entre comillas, de que le hayan hecho el arreglo del dólar, que estaba muy bajo para él, él mismo lo había dicho antes de las PASO, que el dólar estaba muy bajo, bueno, ahora no está nada bajo. El cepo, digamos, que es una decisión difícil de tomar políticamente. Sí, muchos economistas dicen que todo lo que vos restringís, en el momento que lo soltás, sale disparado, ¿no? Totalmente. Así que bueno, veremos. Por lo menos en lo económico tenemos que decir que la semana arrancó con cepo, empezó un poco movida, porque el lunes, ¿se acuerdan? Bueno, ni siquiera el lunes. Sí. Antes de que abrieran los mercados, porque ahora por aplicaciones se pueden comprar dólares, antes de que abrieran los mercados el lunes, o el lunes a la madrugada, a la mañana, domingo a la noche, el peso estaba en 65. Sí. O sea, inclusive había medios kirchnerista, por decirlo, bueno, no sé, el Destape Web anunciaba 100 pesos el dólar. Una locura, ¿no? Porque ya está comprobado que nadie puede saber a cuánto va a estar el dólar nunca. Pero bueno, al margen de eso, digamos, hay gente que compró el dólar a 65 pesos el domingo. Y hoy estaba a 57. 57 en el Banco Nación. En el Banco Nación. Bueno, fuera de esta cuestión económica, ha pasado de todo en Bahía Blanca, hay muchas noticias, hay una que es muy curiosa, la verdad. Tenemos que contarla porque es la está relacionado con lo que hablábamos el viernes pasado también. Sí, increíblemente. Fuera de lo colorido de toda la situación o lo que puede causar gracia, digo, hablamos otra vez de monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Otra vez. A ver, el viernes pasado estuvo acá el titular de Defensa Civil, José Luis Olman, porque la semana pasada había sido una semana trágica. Tuvimos a una pareja de abuelos que murió justamente por inhalar monóxido de carbono, porque se intoxicaron, y además una familia que estuvo al borde, estuvo muy cerca. ¿Y hoy qué pasó? O en realidad anoche, ayer a la tarde-noche. Ayer a la tarde, en este caso 3 chicas empleadas de una peluquería que resultaron afectadas con monóxido de carbono.
Lo llamativo de toda esta situación es que nunca se pensó que era monóxido, en realidad la propietaria de la peluquería decía que no, que era una intoxicación alimentaria, que inclusive ella había guardado la comida que había sobrado, que estas chicas habían comido, para poder analizarla, pero después confirmaron desde el hospital municipal, con una de las chicas todavía internada esta mañana, después fue dada de alta, que efectivamente se habían intoxicado con monóxido. Obviamente que les tuvieron que dar oxígeno, por suerte las chicas están bien. Seguramente tendrán que hacer algún tipo de control y reforma en el local, que está en calle Rodríguez al 400. Sí, la dueña estaba muy enojada hoy. Estaba enojada porque, bueno, ella decía que tenía que ver con lo que habían comido, o en realidad que la primera chica que llega a desmayarse en el baño. Digo, podría haber sido todo mucho más grave si las compañeras no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Bueno, ella estaba segura que era que esta chica no había comido y que las otras dos empleadas se habían descompuesto por lo que habían comido, justamente. Incluso había una hipótesis que fue increíble, que la comentábamos hoy temprano a la mañana en la radio, en La Brújula, que era básicamente que una chica se descompone por... vaya a saber qué. Sí, la chica que se llega a desmayar en el baño. Y las otras dos compañeras se descomponen de los nervios de no saber si se estaban intoxicando todos con algo. Sí, y de ver a la primera empleada desmayada. Como una especie de somatización extraña. Era raro. Era todo rarísimo. Y la sospecha, si es que había sospecha de parte de ella, era real, porque finalmente sí, estaban intoxicándose todos con monóxido de carbono. Y un dato que había dado Defensa Civil y que no es menor, cuando ellos habían llegado no habían podido comprobar nada porque ya habían ventilado el ambiente. Está bien, por una cuestión de seguridad se ventiló, pero no se sabía si era monóxido o no, no lo podía confirmar Defensa Civil. Bueno, esta curiosidad que fue la noticia policial del día, también en la semana hubo dos policiales que la verdad que duelen. Una fue una pedreada tremenda contra la escuela 50. Sí, en un principio se pensaban que eran disparos en horas de clase, porque esto ocurrió en horas de la tarde cuando los chicos y las maestras estaban dentro del aula, pero después se pudo corroborar que eran piedras. Está en Newton al 3400. Sí, ¿no? Newton y Pilcanillén. Exactamente, en un lugar descampado. La verdad que nos decían ahí en la escuela, siempre nos apedrean. Sí, los vecinos dicen que es un sector muy complicado. Sí, pero dice, esta vez fue un ataque brutal. Brutal, realmente. Que podrían haber lastimado a cualquiera de los chicos que estaban adentro del aula. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre los policiales son terribles, ¿no? Ha habido asaltos en la semana. Bueno, hoy hubo un asalto en Calle Urquiza. Hubo asaltos a viviendas. Pero hay un hecho policial que llamó muchísimo la atención por lo que representa el lugar que robaron. Porque uno no lo entiende, dice. ¿A quién se le ocurre ir a robar a la parte de oncología pediátrica del Pena? O sea, le robaron los juegos, yo creo que ya todos deben saber más o menos a esta altura, le robaron los juegos a los chicos que están peleando contra el cáncer en el pelo. Sí, chicos que están con tratamiento ambulatorio y que van temprano, les hacen análisis de sangre y mientras tienen que esperar para su próxima sesión de quimioterapia, pasan un rato con esos juegos. Sí. Exactamente, lo que se llevaron fueron los DVD de la PlayStation 3 que hay ahí en el hospital, que esto fue todo donado en su momento, por instituciones, por vecinos. Bueno, ya hay muchísima gente que se acercó al hospital a dar una mano, pero igual. Igual, o sea, duele porque uno no entiende, evidentemente es alguien que sabía que en ese mueble había algo, porque forzaron un mueble en particular. Sí, y no descartaban que fuera incluso un familiar de un chico que se fuera a atender ahí. Que ya sería una locura, ¿no es cierto? Ya sería una cosa increíble. Si bien en ese lugar no hay gente todo el tiempo, en el Hospital Pena hay movimiento. Sí, casi siempre. Casi siempre pasa alguien. Totalmente. A ver, no hay una enfermera que está las 24 horas cuidando los juegos, porque no están para eso. Obviamente. Pero si vos te fijás, cuando vos entrás a la sala, ¿no es cierto?, a ese sector del hospital, es un pasillo que además está acondicionado, porque tiene dibujos en las paredes, para que los chicos no noten que están en un hospital. Es casi como una especie de escuela, jardín de infantes, ¿no? Y sobre el final de ese pasillo, a la derecha, está la sala, es la última sala, o sea que vos tenés que recorrer todo el pasillo para llegar a los juegos y a los juguetes. Bueno, evidentemente entraron, llegaron a esta última sala, rompieron, forzaron un mueble que tenía un candado, rompieron, digamos, la parte de madera del mueble porque no llegaron a romper el candado, entonces rompieron, digamos, el metal que unía justamente el candado con el mueble y se llevaron estos DVD. Bueno, la verdad, una cosa increíble. Sí, increíble. Y todavía no se sabe quiénes fueron. Pero bueno, lamentablemente en otras oportunidades hemos hablado con directores del hospital provincial y nos habrán hablado hasta de robos en los baños, de la canilla, las lamparitas, cosas insólitas. Totalmente, totalmente. Y otro tema de la semana, y vamos a ver si por ahí en otro programa podemos comentarlo también por ahí la semana que viene, como para que hasta que se aclare un poco qué es lo que está
está pasando es lo que está ocurriendo con la ex profe. Sí. Una obra social que es del Estado, que era nacional, que se provincializó y que hace por lo menos 90 días que no está dando respuestas a nadie. 5.000 personas que están sin medicamentos. Sí, es una cosa increíble. 5.000 personas sin medicamentos en Bahía. Sí. Solo en Bahía, Claro, 5.000 personas sí, sin las farmacias no medicamentos. están entregando medicamentos, en su momento entregaban los que les quedaba en stock, pero bueno, llegó un momento que se terminó también. En la farmacia dice, ya no da para más. Claro. Ya no da para más, la gente está quejándose y no hay nadie que se dé haga cargo, respuesta. que se haga cargo. Hace unos años, profe pasó a estar a cargo de IOMA. Exactamente. Por el momento que ya nadie por ha sí hecho IOMA era un declaraciones. desastre, Sí. así que imagínense que nos cayó en Sí, el mejor sí. lugar. Profe era un desastre, ahora se llama Incluir Salud, Sí. y está peor. Es el mismo o peor desastre que antes. Sí. La verdad que lejos de solucionarlo, lo han empeorado. Bueno, al margen de eso, los dos temas que vamos a tratar en el día de hoy son muy interesantes. Primero vamos a hablar con Alejandro Melinger, que ya está aquí en el estudio, en los estudios de BBC, para charlar un poco sobre el tema migraciones. ¿Por qué? Bueno, el 4 de este mes fue el Día del Inmigrante. Vamos a hablar con él para conocer un poco las colectividades que hay en Bahía Blanca. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos trámites se realizan? ¿Cuántos trámites se realizan? ¿Qué pasa con la gente que llega a Bahía? Digamos, ¿se queda en Bahía a vivir? ¿Están de paso? Claro. Porque bueno, obviamente hay una Llegan de decisión. forma legal, ilegal. Claro. ¿De dónde vienen? También. Después también hay gente ¿Por qué de acá. eligen Bahía? Claro, ¿por qué eligen Bahía? A nosotros por ahí nos llama la atención porque estamos acá, Sí. pero hay mucha gente, muchos extranjeros, bueno, Sí. venezolanos. En este último tiempo han llegado muchísimos, decenas. Mucho creo que chino cientos. también, que después Muchos empezó chinos. a expandir en la región. Así que vamos a hablar de ese tema, por un lado, y en el segundo bloque, ya creo que está, sí, el representante de la Corporación del Comercio, para hablar del tema consumo. A ver, vamos a charlar en general un poco la situación de económica. los comercios en Bahía Blanca, pero preocupa mucho el consumo, Sí. pero preocupa muchísimo el consumo. Vos hablás con los comerciantes cuando vas a cualquier rubro, a comprar en cualquier rubro, y la verdad que todos te dicen lo mismo. Sí. La situación está congelada. Te das cuenta también lo que pasa en los feriados o muchos comercios que están haciendo horario corrido, intentando captar a algún cliente. Sí, sí. Así que bueno, esos dos temas vamos a estar comentando, vamos a estar charlando en el día de hoy. Nosotros vamos a un corte y enseguida el primer bloque. Queremos estar más cerca tuyo. Agreganos a tu WhatsApp, mandanos la palabra info y disfrutá Bahía. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. ¿Sabías que el Consejo Deliberante tiene una herramienta para que participes de forma directa? Es la Banca 25, para que vos y tus vecinos se hagan escuchar. Sé parte de una sesión del Consejo, planteando un tema de interés general. Más información en consejobahía.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Entre todos, construyendo ciudadanía. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites.
Bueno, primero bloque, acá estábamos charlando fuera del micrófono, hacíamos unos chistes, el chiste de banco, muy bueno el de Eduardo. Nos encontramos con Alejandro Melinger, que es el delegado de Migraciones de acá de Bahía Blanca, porque como decíamos al principio del programa, el día 4 fue el día del inmigrante. Buenas noches. ¿Del inmigrante o del migrante? Sí, muy buenas noches a usted y a toda la audiencia. Del inmigrante. Del inmigrante, o sea, la gente que viene. Que viene, exactamente. Por eso tenés otros países que, por ejemplo, para diciembre los españoles festejan el Día del Migrante. Claro. Porque el que ha emigrado de su país determinado y también los italianos lo van incorporando y muchos países del mundo, porque no nos olvidemos que hoy en día debe haber entre refugiados y todo, es decir, digamos gente desplazada. De desplazados hay por arriba de los 70 millones de personas. En todo el mundo hay 70 millones de personas que por alguna razón se fueron de su país. Casi el doble de la población de Argentina está desplazada. Impresionante. Por distintos motivos, claro. Lógicamente, de lo que sea. Es realmente llamativo. Siempre la humanidad se desplazó y se movió. Los motivos por ahí cambian y algunos se repiten. Claro, y sí, seguro. Las guerras, los desastres naturales, las económicas, las necesidades, de lo que sea. Lo que ha aparecido los nuevos son el trabajo y estudio a la vez, lo que se llama en el sentido, los work holidays, ¿viste? De lo que van haciendo, los traslados académicos, los traslados de estudiantes, como tenemos acá en la universidad, que tiene convenio la UNS con otros países, entonces los estudiantes de acá van allá y otros estudiantes vienen para acá, los intercambios de empresas que son multinacionales, los freelance también que vienen en distintas, esos también se van movilizando, esos que van probando de lo demás, pero otra cosa es cuando las necesidades básicas no están satisfechas. Bueno, nosotros decíamos al principio del programa que había un ejemplo que es obvio, ¿no es cierto?, que es el que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en Venezuela, y en su momento yo había charlado con vos, Alejandro, y vos me decías que fueron cientos los venezolanos que llegaron a Bahía, no una decena. No. En un principio se veía mucho, se empezó a ver en Capital Federal los primeros meses, Capital, y como que después se fueron distribuyendo a lo largo de todo el país. En Capital Federal y no notas más, por ejemplo, los fines de semana o feriados. ¿Por qué? Porque son días no tradicionales laborales de lo que se ha determinado, entonces ahí ves que prácticamente en muchos locales comerciales vas encontrando por todos lados. Ni hablar de que, por ejemplo, en Neuquén la cantidad de ingenieros por el tema de petróleo, más allá de que ellos tienen ingenieros especialistas en petróleo. Sí, por PDVSA. Claro, que han especializado, pero... Y en Bahía, justo lo que venían diciendo ustedes antes de la presentación, podemos hacer un quiebre entre lo que fue 1 de enero de este año y el año pasado, porque el 1 de enero de este año nosotros incorporamos un nuevo sistema informático que se llama Radex, que es a través de la web, y de ahí es donde hacen la carga correspondiente todos los ciudadanos para poder iniciar. Sería la forma de ingreso. No, la tramitación continúa siendo personalizada en la delegación, tratando a la gente, el face to face, eso sigue siendo igual. Todos los datos nuestros son tanto la parte biométrica como la documentación es todo digital, pero sí como incorporan la información. Para algunos indudablemente es más complejo que para otros en ese sistema. Pero antiguamente, anterior a eso, teníamos turnos. Entonces tenía que sacar un turno que entraba por la web para poder entrar. ¿Qué es lo que sucedía? Nosotros, gracias a Dios, venimos trabajando hace muchos años muy ordenadamente en ese sentido, y aún en la sobrecongestión llegamos a estar en 20, 25 días de demora, donde Buenos Aires estaba en 1 año, Córdoba estaba 1 año y medio, Rosario estaba en 1 año. Mucha diferencia. Claro, entonces ¿qué hacían? Fijaban domicilio en Bahía Blanca, ya sea en un lugar transitorio o de lo que sea ahí, para iniciar el trámite, porque lo podían hacer antes. Claro. Entonces, pero después te das cuenta que no estaban, primero por los domicilios, que tenés que contratar y verificar, y después por el otro, que después, porque la tramitación inicia con los días biométricos, pero ¿cuál es la finalización? La entrega del DNI a la persona, porque es todo por ventanilla única. Claro. Y los DNI nos terminan en la delegación. Entonces, ¿por qué terminan? Porque van a los domicilios y no están. Entonces te empiezan a llamar, ¿y dónde estoy? No, estoy en Neuquén, estoy en Rosario, estoy en Buenos Aires. ¿Y qué hacen? ¿Lo envían? ¿Cómo se maneja? Entonces, no, en ese caso tiene que hacer el DNI, lo tenés que venir a retirar personalmente, porque es un documento, claro. No podés estar tirándolo por otro lado, y si no, tienen que producir, ir y solicitar la nulidad correspondiente de ese DNI, nosotros lo tenemos ahí, tenemos que hacer la destrucción y mandarlo también. Claro, y tendrán que hacer los papeles después en Neuquén, donde tienen que pagar de vuelta, claro, otra vez el trámite para poder hacerlo de nuevo. En cambio, este año, fíjate que con venezolano, que por ahí es interesante, el año pasado, por ejemplo, en el 2000, el cambio se produce en el 2016. Ahí empezamos con 62. Siempre estamos hablando del partido de Bahía Blanca. Sí. Es decir,
En el 2017, 180. Y acá viene lo que yo les decía, 565 en el 2018. Y hoy, y lo que vamos de este año, hasta agosto inclusive, es decir, 174. Por más que proyecte no voy a llegar nunca a ese claramente. número. Y ahí estás viendo lo que yo estoy comentando, de cómo al modificar el tema han venido, lo vemos acá en Bahía Blanca. Sí, hay venezolanos. Pero no la cantidad. Pero no la cantidad de lo que estamos viendo en ese sentido. De la misma manera que, por ejemplo, ustedes dijeron en el caso de los asiáticos, en el caso de los chinos también. Ha crecido, pero no ha crecido en grandes dimensiones, que sea, fíjate, el año 2017 tuvimos 44 trámites, en el 2018 25, y en lo que va de este año 1, porque están hablando de emigración ya. Claro, lo comentábamos fuera del micrófono cuando arrancábamos el programa. A ver, honestamente, digamos, vamos a decir la verdad, desde casi mediados de 2018, un poquito antes, hasta ahora la situación económica en Argentina ha venido empeorando. Digamos, es la verdad, están en los números, es la estadística, lo dice hasta el propio INDEC, lo dice el Estado. El gobierno también lo acepta. Entonces uno lo mira desde acá, con los problemas que tenemos nosotros, los bahienses y los argentinos, y decimos, ¿quién va a querer venir, digamos, a este país si tenemos problemas económicos? Digamos, uno no escapa de un problema para venir a otro. Justo ustedes tocaron ¿Eso pasa, digamos, o no es tan así? Porque por ahí nosotros lo vemos más delicado de lo que parece estando acá adentro. Hay cosas que nosotros no lo vemos directamente. ¿Por qué motivo? Porque no nos olvidemos que la delegación tiene sede en Bahía Blanca, tiene 26 partidos de la provincia de Buenos Aires, pero el único paso de ingreso directo nuestro de entrada y salida es el aeropuerto con los pocos vuelos internacionales que puede tener y el puerto. Y el puerto es puro y exclusivamente tripulante, que viene con buques mercantiles de lo que está ahí. Entonces eso lo podés notar más en paso fronterizo de lo que sea y fundamentalmente en los aéreos internacionales. Pero el Día del Migrante. Sí. Estábamos hablando ahí, hay muchas colectividades, fue un acto muy lindo realmente, aparte no olvidemos que nuestro archivo histórico, el museo nuestro, porque es de la ciudad y es toda la ciudadanía, el museo y archivo histórico fue Hotel de Inmigrantes. Claro. Y ahí recepcionó gente que vino en buque que llegaron directamente al puerto. Y ahí hablando con una ciudadana venezolana me comentaba, tengo 3 familias que ya está viendo para irse a Chile. Claro. Y en la delegación ya nos aparecieron el otro día con otros chinos y dicen, no, vamos a vender todo y nos vamos para Singapur. Claro, ya buscan otros destinos. Y esto es meramente lo que estamos recogiendo de los comentarios de la interacción diaria con la gente. Claro. Es decir, y esas son cosas naturales que pasan. Sí. Y la baja esa que usted nos decía se nota en todas, no solo venezolanos, chinos, todo. Se nota en general en todas las nacionalidades. Claro. Y obviamente... Mirá paraguayo cómo baja. Claro, nos comentaban en la zona de Médanos que muchos bolivianos también se estaban yendo. Mirá, el boliviano, para que lo pueda ver cómo baja. Claro. Ya lo estás viendo. En baja, todos en baja. Todos en baja. Es interesante el venezolano, ahí tenés un pico, ahí digamos. Lo sube el pico, Alejandro, si lo podés mostrar a la cámara. A la cámara la tenemos ya. Sí. Ahí está. Los venezolanos es un pico, digamos, hubo un momento en el que venían todos y de golpe un descenso abrupto, que es justamente el descenso que coincide con la época en la que empieza la crisis. Y estos son números reales del sistema. Claro. Es decir, y realmente está sumado a un sistema nuevo que por ahí lleva a ciertos inconvenientes para alguno entenderlo, pero no en el caso tanto de los venezolanos. Y bueno, y la situación económica, no hay ninguna duda que afecta. Alejandro, más allá de la situación económica, que esperemos que sea transitoria y que en algún momento mejore, como siempre pasa con todas las crisis que tenemos en este país. Lo que estamos en el país, lo que queremos. Así que... Exactamente. Fuera de eso, digamos, de esta coyuntura, ¿cómo recibimos acá en Bahía Blanca a los extranjeros? Porque vos sabés que hoy decíamos, también charlábamos con Guillermina, que muchos venezolanos vienen a Argentina porque realmente se sienten bien recibidos. Sí. ¿Pasa con todos los extranjeros? ¿Pasa particularmente con los venezolanos? ¿Cómo recibimos en Bahía? Pasa en Bahía, porque siempre se dice que Bahía es una ciudad un poco cerrada. Siempre nos dicen que los bahienses somos cerrados, que nos manejamos por grupos, que siempre la interconexión nuestro es como la teoría de las nubes, que se va solapando uno y que es un grupo que va para el otro, que es como nos movemos nosotros entre uno y el otro. Pero sí se siente bien recibido, el idioma también facilita, porque no olvidemos que ellos han ido prioritariamente, los venezolanos han caído en Colombia, han caído en Ecuador por una cuestión de cercanía, Chile tiene prácticamente lo mismo que nosotros o más de que lo ha recepcionado, y Brasil no tanto de lo que sea, pues ya es otro idioma, de lo que sea. Ya es más difícil. Y Argentina siempre fue un país de inmigrantes, es decir, agarremos Bahía Blanca, 1914.
1914 la población de Bahía era más o menos 70.000 habitantes, el 50% era extranjero. Qué bárbaro. Con un montón de idiomas dando vueltas por la Lugones calle, llegó ¿no? a decir, en el siglo anterior, llegó a decir que era una pequeña California, porque se hablaban todos los idiomas. Claro. Ahí está. Entonces, siempre hemos tenido un arraigo directo con la inmigración, entonces hay un ir y venir, hay de lo que esté, y la gente bastante mejor receptiva en ese sentido. Hay países que son mucho más cerrados y bueno, y por más que uno diga que no, la xenofobia siempre existe. Claro. Sí. Hay quienes plantean, dice, la Argentina tiene algunos beneficios que otros países no. Acá la salud es gratuita, la educación es gratuita, en otros Aún países con no, y muchas nuestras veces de donde falencias, ellos vienen aún tampoco. Con toda la falencia que podemos estar, como hablaban antes de la obra social y todo, todavía seguimos siendo un país que ahí tiene educación, que tiene salud, con toda la falencia que sabemos, y con todo lo mejor que todo como argentinos quisiéramos que sea todos los servicios, pero en otros no tanto. Entonces, por ahí nosotros lo vemos como que está muy mal lo que tenemos, pero comparado con otros no es tan así. Y aún así, en países mucho más avanzados, sí, lo tenés servicios si lo pagás. Claro. Claro. Si no tenés para poder abonarlo, no lo vas a tener. Y nosotros tenemos estos problemas, ¿no es cierto? Pero como vos decías, Alejandro, históricamente la gente se va de sus países por múltiples razones, y acá Bahía, la zona argentina, viene gente que también viene escapando de la guerra, de guerras civiles, de conflictos bélicos en sus países. Ustedes también le han dado una mano a gente que ha venido de afuera. Sí, hemos tenido tenemos muy poca recepción de lo que fue el programa sirio, pero tuvimos también sirios que vinieron a Bahía, muy pocos de lo que han llegado, que eso yo lo noté porque me tocó en el 2015 en la Expo Milán. Interesante fue eso en ese momento, y me tocó disertar representando a Argentina, y justo fue en el momento más neurálgico, uno de los peores momentos de Siria en ese momento, y comentaban que iban a ir por todos lados, y yo en ese momento lo dije por una percepción propia, y no me equivoqué, que no iba a haber tanto lo que se iban a desplazar para acá, porque esa gente se tuvo que huir de su país, pero quiere volver a su país. Claro. Entonces, cuanto más cerca está de su país, más fácil es volver. Exacto. Nosotros estamos en la otra punta. No es distinto a lo que pasó al europeo en su momento cuando tuvo que venir, o como el próximo que va a venir a hablar ahora con ustedes, que el papá es italiano, que estaba comentando. Claro, que venían para quedarse. Es que no tenían otra cosa. Porque no había a qué volver en ese momento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenían que realmente el destino terminaba siendo la patria también. La segunda patria, pero la patria en sí. En estos casos son coyunturas que yo no tengo ninguna duda, tratando con, por ejemplo, el venezolano, que es un ser humano muy orgulloso también y a su vez muy nacionalista, donde se dé la oportunidad de que su país pueda cambiar acorde a lo que ellos consideren, lo que puedan estar demás, muchos van a querer volver a su país. Muchos han ido dejando su casa, dejando sus cosas ahí, van a querer volver. Queda familia también. Y acá estamos más cercanos que otro lado para poder ir. Me imagino que habrás escuchado un montón de historias, ¿no? De familias que... Sí, cada uno... Con el desarraigo, además, debe ser tremendo poder tener que darles una mano y escuchar lo que han pasado y por qué se han ido, ¿no? Bueno, por eso en eso agradezco, y tengo que agradecer a los chicos que trabajan en la delegación, que... Están en calle Brown, ¿no? Sí, que más allá de que tienen que hacer un trámite administrativo, jamás, absolutamente jamás, se olvidan de una sonrisa, de un buen trato y de entender que estamos tratando con seres humanos que tienen problemas. Eso no significa que cuando tengan que tomar medidas determinadas se van a tomar las medidas que se tengan que tomar, pero eso no significa faltar el respeto y menos entender lo que está sucediendo. Y aparte nosotros tratamos desde criaturas hasta adultos muy mayores. Y el adulto mayor sabemos perfectamente, si hay que repetir 20 veces, repetimos 50. Y si con 50 no alcanza, 80. Pero paciencia. Bueno, no pasa en todos los lugares, claro. así que... ¿Cómo es el trámite? Una persona llega a Bahía Blanca, sí. Quiere hacer el DNI, va a la oficina, ¿qué se le pregunta? Tiene que entrar por internet, tiene que ingresar por el RADEX, que es el sistema que lo va llevando, tiene un video. Por supuesto que terminamos no siendo la asistencia del helpline constantemente para eso. Tenemos instructivos, si viene la delegación no podemos iniciarle, pero no significa que no podemos asesorarlo, le damos un folleto, le damos lo que necesite. Ayudan otras ONG también en eso, ayuda a la pastoral migratoria también en tratar de asesorar a la gente para poder ingresar.
cargan en el sistema la información, pero necesita primero una casilla de correo electrónico, le llega una clave de un usuario, todos los procedimientos que están, que para nosotros es habitual, pero para otras personas no es tan habitual. Eligen la categoría correspondiente y viene la delegación. Si hubo una equivocación en eso, podemos hacer una modificación nosotros. Se toman los datos biométricos correspondientes de la persona, la documentación que se le requirió se escanea toda, se verifica la autenticidad. En muchos ya hay páginas web para poder hacer el chequeo, páginas web oficiales de antecedentes de distintos lados, y si el trámite está bien, pasa ya a supervisor para la resolución. Y mientras tanto se le da una precaria mientras el trámite se está resolviendo, e intentamos que dentro del periodo de los 90 días le trate de llegar el DNI que esté resuelto el trámite. Pero si todo va bien, la persona sacando el turno por internet, en 15 días, 20 le puede llegar la cita para poder venir a presentarse. Pero hasta que le llegue la cita para presentarse, ya puede imprimir una precaria que lo habilita laboralmente mientras demora la administración. No se le traslada la responsabilidad al administrado. Bien. Ley de procedimiento administrativo, administrado a favor del administrado, ¿viste? Todavía algunas cosas te funcionan. Entonces se administra en el sentido y se le da a la persona esa precaria. Cuando viene ya se anula esa precaria automáticamente y se genera una nueva hasta que le llega el DNI. El DNI lo hace el RENAPER. Claro, no lo hacen ustedes acá en Bahía. Sale de las fábricas en Buenos Aires, entonces ahí le están llegando. Si hay documentación que falta, se intima a presentar, se va llevando en ese sentido. Pero ya la precaria habilita sacar quill o sacar quit, siempre y cuando la categoría lo permita, y ya habilita a la persona a estar poder trabajar. Hay 1000 preguntas, sí. No tenemos tanto tiempo, pero Alejandro, cortito, un par de preguntas y hay una cuestión que mucha gente seguramente va a estar escuchando y viendo y dice, vienen a Bahía Blanca o vienen a Argentina personas que tienen antecedentes penales, personas que no son de buen vivir. ¿Ustedes cuando llega una persona que tiene un antecedente en otro lugar, les salta alguna alerta o cualquiera puede venir y empezar el trámite? Primero y ante todo que está cuando pasan por frontera. Claro, o sea, una cuestión es que ingresen legal o ilegalmente, claro, digamos, ahí ya hay una diferencia. Bueno, ahí está muy bien lo que está diciendo, porque ese es el punto de la ilegalidad. Cuando ya está dentro del país hay irregularidad. En la frontera hay ilegalidad. Porque el ingreso por un paso habilitado o no habilitado, o ingresar por un paso habilitado en horario no habilitado, que eso es ilegal. Ahora, una vez que yo estoy acá en Bahía Blanca, ahí ya estamos hablando de irregularidad. Estoy irregular en el país. Irregular en el país, y después, lógicamente, que al haber ingresado por paso no habilitado es un condicionamiento para no radicarte. O sea, claro, si yo voy ahí a Calle Brown, a la oficina, ustedes ahí analizan dónde vinieron. Que me acredites el ingreso. Claro. Entonces ahí es donde va otro proceso totalmente distinto con respecto a eso. Cuando van a ingresar ya se le chequea. El problema es que si la persona tuvo antecedente en su país en algo determinado y no notificó a ningún organismo internacional, no va a saltar en frontera. Cuando viene a hacer el trámite de radicación, sí, porque nosotros le pedimos donde yo resido los últimos 5 años. Bien. Más allá de pedir donde los últimos 5 años, nosotros tenemos el Interpol Online, H24. Entonces inmediatamente si hay causa de ello, ya hubiera saltado en frontera y nos salta a nosotros también. Y a su vez tenemos la base de aptitud migratoria nuestra también, que debe ser la más completa de causas judiciales o de cualquier otro impedimento que pueda surgir alrededor, que también salta. Por eso, y a su vez tenemos los problemas con las diferencias jurídicas de países como manejan los antecedentes. Nosotros, porque tuviste antecedentes, va a saltar. Hay países que, pasado un periodo de tiempo determinado, te los borran como si no hubieras tenido. Entonces, pero también lo denotan, porque dice no registra actualmente antecedentes. Bueno, entonces certificame y tráeme lo que tenés para atrás. No, se verifica eso. Bien. Y otra pregunta, ahora en un ratito va a estar acá con nosotros Luis Amore, vamos a charlar de otro tema. Vos decías, bueno, italiano, padre de italianos, creo que dijiste, o abuelo, claro. No sé si padre o abuelo. En un momento se decía que Bahía Blanca era la ciudad del país con más porcentaje de italianos. Sí, es un trabajo muy lindo que hicieron. Es un trabajo muy lindo que hicieron entre el consulado y varias personas, y conozco algunos de los nombres, que hicieron un análisis de la sangre, entonces hablaban de la italianidad. De la italianidad en Bahía. Y se hablaba de que más del 50% de la población de Bahía tenía algún cruzamiento de sangre italiana. Mirá, más de la mitad, qué bárbaro. Sí, que algo, sí, empezamos a rastrear a través de los antecedentes, y del lado de mi papá son todos descendientes de alemanes del Volga. Pero del lado de mi mamá es Moqui.
Mira, o sea que vos ya Soy caés italiano. dentro de esa mitad. Ya caí de italiano. Yo también. Yo y también. mi abuela era vasco-francesa, entonces, Claro. entonces ya se te empieza a mezclar las Claro. cosas que Claro. está ahí. Y ahí es a donde aparece el famoso mosaico. Algunos dicen collage, y es una cosa que a veces discutimos con un amigo, de decir, no collage porque se ve que sino mosaico, porque como un hermoso mosaico que hizo Friedrich arriba de la librería de Don Bosco, que cuando vos la mirás de cerca son cada pedacito de fragmento, cuando vas para atrás tenés la imagen completa. Claro, totalmente. Porque ninguno pierde su individualidad. Claro. Exactamente. Y la última, muy cortito. ¿Cuál es la colectividad que más gente tiene en Bahía ahora? ¿Se sabe eso? ¿Tenés el dato ese? Si son chilenos, bolivianos, paraguayos. La colectividad históricamente la que más ha tenido en ese momento siempre ha sido las europeas, entre la italiana y la Y la española. española. Lo que pasa es que por descendiente, no olvidemos Claro. que los italianos llegaron más de 2 millones desde que empezó el proceso de Impresionante, inmigración. 2 millones. Y de los españoles 1,5 millones. Pero después Chile tuvo un arraigo muy fuerte en Bahía Blanca y siempre entre el chileno nacido en la República de Chile y segunda, tercera, cuarta generación, se habla que puede estar en aproximadamente entre el 8 o 9% de la población. Mirá. De la población de hace 10 años atrás. Claro. Eso se va modificando, porque hoy, antes, cuando yo empecé, hace muchos años, ya llevo 25 años, era Chile la Claro. nacionalidad predominante. Y hoy en día Chile, este año tengo 26 trámites. Claro. De Chile no quiere venir nadie, le está yendo demasiado bien. Sí, pero en su momento había mucho, venían mucho, Pero sobre no, todo hay ahí. agrupamiento familiar, algún estudiante, Sí, sí. lo que viene, pero ya muy poco del... Es raro que Voy a se ver vengan qué para acá pasa, para estar que vengan a mejor. decir, ¿qué pasa? Alejandro, muchas Muchas gracias por gracias. haber Por el venido. contrario, un placer. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Queremos estar más cerca tuyo. Agreganos a tu WhatsApp, mandanos la palabra info y disfrutá Bahía. Venía por la ruta, tranqui, qué sé yo, 70, 80. De repente se me cruzó un perro, así de la nada. Lo esquivé, mordí un cacho en la banquina y perdí el control del auto. Empecé a volantear. Me fui para un lado, para el otro y terminé arriba del guarrail. Todo en un segundo. Al toque apareció un hombre. Me preguntó si estaba bien, me dijo que me quede quieto. Y apareció otro que llamó una ambulancia. Segundo y último bloque, como decíamos, estamos con Luis Amore, que es el dueño de Zapatilandia, un local obviamente muy conocido, tradicional de Bahía Blanca, y además es presidente de la Cámara de Comercio de la Corporación del Comercio y la Industria. Luis, gracias por venir. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias, buenas noches. Bueno, charlando un poco también de la historia familiar, Sí, ¿no? no, y hablábamos Tenemos también quedado enganchados. con Beninger de la situación económica Sí. y cómo afecta y seguimos Todo con el tiene mismo que ver con tema. todo. Todo tiene que ver con todo. Sí. A mí, digamos, no es que me sorprende, porque uno sabe obviamente que la situación es muy delicada,
pero no me deja de llamar la atención que cuando uno entra a un local, todos coinciden en que está congelado el tema, digamos, y es todo como una cadena, ¿no? Porque a la gente no entra a los comercios porque no tiene plata, porque su sueldo se desvalorizó, o porque no lo contratan si es una persona que hace trabajos particulares. O sea, como que la cadena económica se ha destruido. Sí. Los engranajes están trabados, sí, ¿no? Digo yo. Tremendo. Se nota muchísimo en el centro y realmente se nota en todos los rubros, ¿no? En todos los aspectos se nota que está todo paralizado en este momento y la verdad que le está haciendo muy difícil al comercio del centro. Sobre todo me llama mucho la atención, hoy miraba esta mañana la primera cuadra de Chiclana, entre el 100 y el 200, hay 4 locales cerrados. Yo hace más de 30 años que estoy en la cuadra, era imposible conseguir un local ahí, hoy hay 4 locales cerrados. Entonces digo, ahí se nota realmente, sobre todo la esquina de Chiclana y Donado, que son tradicionales, que nunca estuvieron vacíos, son lugares que nunca estuvieron vacíos, sí, y ahora lo están. El cartel que se alquila. Así que bueno, indudablemente estamos en un momento difícil, ¿no? ¿Y qué se hace? Digo, hay promociones de los bancos en todos los comercios, no alcanza, digo, la gente no tiene un peso para entrar. ¿Cómo se sobrevive? Realmente las promociones ayudaron en un momento a paliar la situación. Nosotros de la corporación también sacamos el 20 por el 20, que era los 10-20. Eso salía netamente del comercio, era el esfuerzo de los comercios con todas las formas de pago. Y bueno, eso también ayudaba un poco a paliar el momento, pero no alcanza, la verdad que no alcanza. Digo, bueno, se tendrán que acomodar las cosas de alguna manera en algún momento para que todo el engranaje, como te decía antes, tenga que volver a funcionar. Pero realmente llama mucho la atención, sí. Lo que se analiza normalmente en la economía es: ¿tan frágil fue siempre, digamos, que cualquier crisis nos complica a este punto? ¿Qué es lo que pasa? ¿No sabemos administrar en la bonanza y después las crisis nos pegan más fuertes? Hablando obviamente particularmente en tu rubro, pero en la generalidad en la economía. Sí, yo creo que generalmente en lo que respecta al comercio sobre todo, yo creo que desde hace muchos años el comercio viene sufriendo cada vez más impuestos. Entonces, en momentos como este, donde realmente cada vez se hace más pesado, yo entiendo a la gente cuando por ahí se enoja y dice que en el centro está más caro, porque están los famosos showrooms, que también competimos con ese tema que es bastante duro en este momento para nosotros, porque es un golpe fuerte. Digo, competir con eso y claro, el comercio cada vez paga más impuestos, indudablemente se le hace más difícil poder abaratar. Si bien hoy el secreto sería bajar los costos para poder trabajar, pero si todo vemos que se están bajando con las promociones y todo, porque frente a las promociones de los bancos el esfuerzo siempre es más grande, lo hace el comercio, que pone un porcentaje importante. Entonces digo, bueno, frente a eso se hace difícil y se va paliando la situación, esperando que, como yo digo siempre, no sabemos en qué tiempo esto puede... Uno cuando tiene personales a cargo, cuando tiene mucha gente, digo, por ahí a veces es difícil sacar cuenta de si esto es un corto plazo o largo plazo, porque si hay que tomar medidas, uno tiene que pensarlo antes. Claro. Y si falta poco, bueno, aguantamos. Se aguanta. Sí, un poco así. Y seguramente debe estar pensando en qué es lo que va a pasar con los sueldos. También. Porque, a ver, tus empleados deben estar diciendo, así como vos no vendés porque la gente no tiene plata en el bolsillo, nosotros somos la gente que no tiene tanta plata en el bolsillo, que su sueldo, digamos, se fue licuando. A todos nos pasa, ¿no es cierto? Claro. Y vos decís, pero ¿cómo les voy a aumentar en relación a la inflación si no estamos vendiendo nada? Es como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, sí, realmente, sí. Yo creo que hasta ellos se dan cuenta de que la situación se va complicando. Y ahora están... el empleado ve que no entra nadie. Claro. Sí. Yo creo que, más allá de la situación, las pasos complicaron mucho esto porque generó una parálisis de no sabemos qué hacer. De una incertidumbre. Claro, no sabemos qué hacemos. Entonces, digo, si no hubiesen existido las pasos, bueno, el día después es distinto. Claro. Pero bueno, hoy no veníamos bien, pero tampoco estábamos así. O tenés un cimbronazo y no varios. Tenemos que esperar 2 meses más para ver qué hacemos. Entonces digo, ese parate me parece que complicó un poco las cosas, ¿no? A la situación. Luis, vos hablabas de los showrooms. Sí. ¿Qué tan en contra le juega eso y también la venta en internet? Bueno, la venta en internet, no, porque la venta en internet la puede hacer cualquiera realmente, o sea, el problema es el showroom que vende por internet o no compite legalmente con el comercio pagando todos impuestos, habilitación. Claro. Entonces ahí tenemos una diferencia muy grande que es entendible en el consumidor cuando dice, y nos vamos al centro que es caro, y sí, lógicamente, pero bueno, hay una competencia desleal ahí que realmente le está haciendo muy difícil el comercio actual.
pero bueno, que el comercio actual es el que paga sus impuestos, el que sostiene sus empleados, pero bueno, el consumidor no mira eso y no le interesa, le interesa comprar el producto más económico. No, menos en esta época, ¿no? Sí. Porque tampoco la verdad estamos acostumbrados a pedir boleta y, o sea, es así, no estábamos acostumbrados a eso, pero menos en esta época. Claro, lo que pasa es que se va agigantando el tema showroom. Hoy tocaban el tema los senegaleses, también fue otro tema. Sí, la venta ambulante. La venta ambulante que traía muchos productos importados. Entonces, quiera o no, se nota el golpe de la competencia. ¿Tanto les afecta? Porque eso también es una discusión. ¿Tanto les afecta la venta ambulante? Porque uno ve un comercio como el tuyo, ¿no es cierto? Un comercio grande, tradicional, y uno piensa, si alguien vendería algo de lo que vendés vos en tu producto, en tu comercio, en la calle, obviamente sin pagar ningún tipo de impuesto o... digamos, de forma informal, dice, ¿le pegaría realmente? O sea, ¿lo complica o no? ¿O es más el enojo de decir, ¿por qué yo estoy pagando los impuestos y él no, y él puede vender y yo tengo que pagar todo? No, en realidad lo que complica es a veces la cantidad, digo yo, porque de toda la vida hubo vendedores ambulantes y no hubo inconveniente. Lo que pasa es que a veces hay ingreso masivo, o se forman esas ferias, llamémosla showroom o llamémosla ferias de vendedores ambulantes, que se agigantan de una manera, el caso los senegaleses también que vinieron medio así de golpe, y uno no puede medir la cantidad de gente que va a entrar a vender en la calle. Entonces se ha visto en Buenos Aires, se ha visto en Flores, se ha visto... Dejar crecer eso y no tomar medidas en su momento me parece que complicaría mucho las cosas, ahí es donde o las entidades de los comerciantes rezongamos, puede decir, bueno, hasta acá sí, pero más no. Entonces, porque si no tiene límite. Si un producto yo lo puedo vender, digo, con el mismo criterio, ponemos una mesita en la calle y no facturamos, entonces sería una locura dejarlo. Ahora, el vendedor que estuvo toda la vida, yo siempre entendí el concepto de vendedor ambulante, el que está caminando. Claro, eso te iba a decir, el vendedor ambulante siempre fue el ambulante, ahora son manteros que se ponen frente a tu comercio mientras vos pagás, él no paga y está en el mismo lugar. De todos modos, los de toda la vida uno los conoce, eso no complica nada, pero a veces el ingreso masivo de gente asusta porque no tiene límite. Entonces a veces asusta un poquito eso, donde se para, ¿no? Y a eso le sumamos después el showroom, ¿no? Que el showroom se han instalado en departamento, en casa, entonces es una competencia muy fuerte que sufre. Veo ferias, me llama mucho la atención, lugares con ferias de showroom donde a veces no se puede estacionar, entonces en situaciones de crisis eso cada vez crece más, ¿no? A ver, se entiende obviamente que cada uno hace lo posible por subsistir, más en situaciones de crisis. Lo que yo noto últimamente es que siempre hay una excusa para la ilegalidad. Digamos, no, bueno, venden la casa y está bien, pero ¿qué preferís? ¿Que salga a robar? No prefiero que salga a robar. Es injusto para el que lo hace de forma legal. Claro, pero llega un momento en el que siempre estamos intentando justificar la ilegalidad o esquivar la ley de alguna forma. Porque eso tampoco está bien. Porque si el Estado mismo, por ejemplo, mira para otro lado... Claro, bueno, eso te decir, el Estado es responsable de no controlar. Yo creo que en ese caso sí, claro, el Estado, yo siempre sostengo lo mismo, digo, si bajáramos los impuestos, pero pagáramos todo, y seríamos más severos en los controles, nos beneficiaríamos todos. Ahora, si cada vez es más chico el grupo de gente que aporta, indudablemente ese grupo se va complicando y se genera ese tipo de guerra. Yo lo decía en reuniones con inspectores, digo, no llevemos al comerciante a obligarlo a hacer trampa para poder competir, porque ahí es donde está el problema. Porque el problema no es pagar los impuestos. Digo, si yo no puedo vender lo que vende el vendedor que está escondido a la otra cuadra, indudablemente me obliga a bajar el precio. Para bajar el precio no tengo que pagar los impuestos. Entonces, ¿cómo se entiende? No obliguemos al que aporta a que suceda eso. De última, si bajamos, yo vuelvo a lo que digo antes, si bajáramos los impuestos y seguiríamos más rigurosos y pagamos todo, no se recaudaría más. Claro, pero eso se viene hablando de toda la vida. Claro, es un concepto que siempre tenemos la mitad de la economía en negro. O sea, es una cosa increíble. La cantidad de economía en negro que tiene Argentina es una cosa infernal. No pasa que no sé si pasa en alguna otra parte del mundo, por lo menos de los países más ordenados. Que haya tanta economía en negro, cuando hay gente que viaja a Brasil y te dicen, te venden hasta el choclo con posner en la playa, ¿viste? Vos decís, nosotros acá te venden negro cualquier cosa. Hay una anécdota en su momento. Somos responsables todos, el Estado de no controlar, nosotros de no exigir. Había una anécdota que era tremenda, que era cuando
una anécdota tremenda que era cuando Budazzi era el titular de ARBA, fue a comer, pidió una boleta y le trajeron un papel escrito a mano, diciendo sándwich tanto, tanta plata. Y era el titular de ARBA y le estaban negreando al titular de ARBA en una playa. Sí, también es cierto que a veces vos entras a la página de ARBA donde podés denunciar y te piden 1000 datos que vos claramente no tenés porque el que te vendió en negro. Entonces no me pida la dirección exacta del comercio y el titular porque no lo sé, si no me dio nada. A ver, eso es un problema que se va a tener que solucionar con políticas de Estado muy grandes, a muy mediano y largo plazo. No es algo que se va a poder arreglar muy rápido. Volvemos al tema de vendedor ambulante. Es como que uno lo deja y después se hace incontrolable. Ese es el problema. Entonces, y hay que dar una solución a esa persona. Si vos decís, no lo voy a dejar vender más, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente, no? Hay otros países que atacan al consumidor. Entonces es muy cómico. Mi hija, por ejemplo, le pasó una vez hace un par de años en Barcelona, consumir en la calle una cerveza y comprársela a un vendedor que pasaba por la calle. Consumían todos en la calle, pero en los locales tenían que comprar en los locales. Ella no lo sabía. Compra en uno que pasa en la calle y aparece un policía, saca un talonario y le hace una multa de 100 euros. Mira. Entonces, por haberle comprado a un vendedor ambulante. El vendedor ambulante siguió caminando como si nada. Sí, no le importó. Pero atacó al consumidor. Mirá. Que bueno, son medidas que otros países adoptan porque indudablemente les ha pasado todo esto. A ver, que esto pasa en todos lados, seguro. Lo que pasa es que nosotros acá tenemos una economía muy informal. Cambiando de tema y hablando un poco en el rubro tuyo, siempre se dice que el textil y el calzado es un rubro muy complejo, digamos, con el tema de las importaciones, con cómo es el tema ahora, que el dólar está muy caro, no sé cómo se maneja eso, con un dólar a veces 57. No se sabe ni a cuánto está el dólar. Claro. ¿Cómo juega eso en tu rubro? En el caso mío, por ejemplo, que yo no tengo, digamos, las primeras marcas, igual lo mío es, te diría que entre un 80 y un 90% es importado. Entonces, se genera un problema porque, ¿cuál es el costo? ¿No? Lo que decías recién, ¿cuál es el costo? Nos quedamos sin mercadería, me dicen no hay, o no saben si va a llegar y a cuánto va a llegar, cuánto va a valer el dólar. Ese es un problema realmente complicado en este momento, pero yo digo siempre, la vida continúa. Yo me enojo con mis proveedores porque me dicen, pero ahora no podemos vender porque no tenemos precio. Digo, pues yo no puedo cerrar a la persona y decirle a la gente, no puedo vender. Eso te iba a preguntarle. El otro día hablaba con un comerciante de golosinas y me decía, bueno, en medio del cimbronazo nadie me vendía nada. Claro, sí, es cierto. No tenía nada. Entonces cuando habilitaron, yo la plata que tenía en la mano compré lo que sea para hacerme de stock y no perder ese dinero. ¿A vos también te pasó de que no había mercadería esos días? Sí, actualmente. Ahora pareciera que se empieza a acomodar otra vez cuando se empieza a estabilizar el dólar. Entonces, pero es entendible del otro lado también, porque son golpes muy grandes, no son golpes pequeños. Bueno, pasó de 45 a 60 en Yo me enojo, pero entiendo la situación, pero le digo, si haríamos lo mismo con los alimentos, estaríamos todos muertos. Entonces, por supuesto. Hay que tener un poco de cuidado con esas cosas y bueno... Y al momento de subir el precio, porque evidentemente, a ver, si el 90% de lo que vos vendés es importado y sube el dólar, en algún momento vas a tener que subir el precio, si no te vas a fundir. ¿Cómo haces? Sí, lo que pasa es que uno está a la espera. Yo no tengo dolarizados los productos, o sea, yo no, pero se convierte, entonces a mí me llegan pesos, entonces van manejando eso. Bueno, aumentamos un 10%, te dicen, pero no hay producto, entonces ahí hay algo que nos cierra, decir, ¿cuál es el valor real? Entonces seguimos vendiendo. El tema que si esto es muy largo, seguimos vendiendo, llega un punto que nos desabastecemos, y cuando volvemos a reponer vale el doble. Pero bueno, son situaciones, yo hace más de 30 años que estoy en el centro y hemos pasado varias de estas. Bueno, más de 30 años, o sea que vos pasaste la hiperinflación. Claro, sí. Pasaste el 2001. El 2001. Sí. ¿Y fue peor que esto? Es distinto, yo digo, es distinto. Por ahí se hace más difícil para el comercio hoy, capaz que en ese momento estábamos mejor parados, digamos. No sé, compararlo fue muy difícil en ese momento como lo ves ahora también, pero compararlo es medio, no es tan lógico, digo yo, porque por ahí el comercio, antes estábamos mejor en algunos aspectos que ahora, antes no se trabajaba los sábados a la tarde, estábamos hasta mejor. Sí, era distinto. A ver, era otro país también. Sí. No había compra por internet, no había ha cambiado todo, pero como ahora la competencia por internet es feroz, porque vos, lo que vos vendés, lo venden en el país
en un montón de lugares. Entonces vos decís, a ver, yo voy al local de Luis, a ver, ¿a cuánto está la zapatilla? 100. Y miro por internet y en Mercado Libre y pero está a 60. Claro, está a 60 y con envío gratis. Y vos lo que está muy de moda, que pasa en varios locales que vienen y se prueban. Entonces, claro, para tener el número exacto, claro, el talle después lo piden por internet, entonces pues, es lógico. Al venir por internet tiene menos costo, ¿no? ¿Y eso vos podés en algún momento pelearle para tener el precio parecido a Mercado Libre o te mata eso? Es muy difícil, porque ahí no hay los grandes alquileres que hay en el centro, no hay empleados que están atendiendo al público. Es difícil competir contra eso, pero si es lo que se viene, bueno dicen algunos que va a terminar. Me parece que a veces es público distinto. Sí, pero cada más el que va a comprar y se prueba y le gusta ver y cómo es, no sé si confía tanto en comprar por internet. Pero los jóvenes realmente están muy acostumbrados. Bueno, en Estados Unidos están cerrando los shopping. Y hay muchos que dicen que esto va a terminar en grandes depósitos con gente mandando cajas a las casas, digamos, que la gente va a terminar comprando todo por internet. Es la tendencia, sí. Ahora, ¿qué nos va a pasar a todos, no? Porque vos decís, nos vamos a quedar sin trabajo, porque va a pasar eso. Se tendrá que trabajar de otra cosa, ¿no? Porque de otra manera, no sé si de otra cosa, de otra manera. Puede que sea cambiante, que vaya para otro lado el trabajo, pero no sé si va a haber para todos, porque ese es el gran problema. Pero... Claro, nosotros estamos con una crisis tan complicada que estas cosas de las que se hablan en el resto del mundo, de que vamos a trabajar en 20 años, porque hay trabajos que están desapareciendo, nosotros ni podemos ni analizarlo, ¿viste? Porque si no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Vamos a trabajar mañana. No. Estamos con el riesgo país, el dólar, la inflación, que son cosas que en el resto del mundo no se habla. O sea, hay 3 o 4 países en el mundo que hablan de inflación. Sí. O sea, si no podemos salir de eso en los últimos 80 años, estamos complicados. Sí. Qué bárbaro. Así que el comercio, bueno, estará paliándola hasta que no sabemos cuándo. Ojalá que sea rápido. Que vaya, por momentos pareciera que quiere, cuando el dólar se estabiliza pareciera que empieza a... Es que la gente tiene que seguir consumiendo en algún momento. Sí. O sea, las zapatillas se te van a seguir rompiendo. ¿Con crédito, en cuotas? ¿Qué hacen? Sí, en crédito y en cuotas sí. Las mayores ventas. Claro, se hace más difícil, cada vez la cadena de cuotas es más cara, entonces indudablemente también es difícil, pero... Es más, hacíamos el 20% de descuento o la promoción de los bancos y no hay grandes ventas como era antes. Pero bueno, entendemos la situación y bueno, también nos ponemos al hombro a decir, bueno, ya va a pasar, ¿no? Ojalá que pase rápido, Luis. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hablamos de 2 temas muy interesantes, distintos, pero relacionados, ¿no? Sí. Claro. Relacionados con lo económico. A ver, no se puede salir del tema económico y crisis porque afecta de distintas formas a un montón de rubros y de áreas, desde los que vienen de afuera de otros países que pensaban que acá encontraron una estabilidad que no encuentran en su país y no tampoco la encontraron, y los que estamos acá viviendo que ya sabemos todos los problemas que tenemos. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros charlando un rato esta noche y nos encontramos el próximo viernes a las 22. Que tengan buenas noches.